Como ya le adelantaba el fiscal de los Estados Unidos, Merrick Garland, detalló que realizarán acciones contra el cártel de Sinaloa, las empresas farmacéuticas y químicas de origen chino que abastecen de los precursores para la fabricación del terrible fentanilo, la droga más letal que se haya conocido en los últimos años, y contra una red en Guatemala bajo las órdenes de los llamados chapitos. Lo que descubrió el gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Justicia y particularmente de la DEA es de que los chapitos lograban traficar hasta 500,000 pastillas al mes de fentanilo, lo cual está provocando graves daños allá en la sociedad de los Estados Unidos. Today, the Justice Department is announcing significant enforcement actions against the largest, most violent, and most prolific fentanyl trafficking operation in the world. That operation is run by the Sinaloa cartel and fueled by Chinese precursor chemical and pharmaceutical companies. The Justice Department is attacking every aspect of the cartel's operations. We have charged suppliers in China who sell fentanyl precursors to the cartel, a Guatemalan-based broker who purchases the precursor chemicals on behalf of the cartel. Prácticamente van sobre el cártel de Sinaloa, que está encabezado por los hijos de el Chapo Guzmán, preso en los Estados Unidos. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señaló que es una preocupación de México combatir el aumento en la comercialización del fentanilo, que ha sido el punto principal de fricción entre los países. Sin embargo, negó que en Sinaloa o en México exista producción de fentanilo, lo niegan, cuando en la realidad la producción, dice el gobernador de Sinaloa, se da en otros países. Aún así admitió que en Sinaloa existen talleres de confección de fentanilo, los laboratorios, estas cocinas de droga que se conocen, que son las que han estado desmantelando en operativos coordinados con el gobierno federal. Bilateral, que es lo que normalmente la norma nuestra sí lo indica, que hay que hacer el trato, se forman comisiones de ambos países y se da el trato, y no conozco las conclusiones en general, pero la resolución. Trato bilateral. Vámonos de lleno a analizar esta situación en la mesa de debate. Jonathan Massa, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y experto en seguridad nacional, doctor Arturo Ponce Urquiza, profesor de la UNAM y la Universidad Anáhuac, geopolítico y especialista en seguridad nacional. Vaya tema, Jonathan, vaya tema, doctor Arturo. Bienvenidos a esta mesa de análisis y debate. Pues agradezco mucho, que tengan muy buena tarde. Jonathan, muy buenas tardes. Jonathan, ¿habíamos visto una embestida así del gobierno de los Estados Unidos? ¿El Departamento de Justicia, el fiscal, que fuera sobre ya una organización criminal en México? Porque al parecer el asunto del fentanilo los tiene muy preocupados. O sea, es una droga letal que está matando a muchos norteamericanos, incluso algunos por error, Jonathan. ¿Habíamos visto algo así? Tenemos justicia en específico. Adelante, Jonathan. Ahora sí te escuchamos. Gracias. Las acciones que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en lo específico, pues sí tienen precedentes en cuanto a haber definido acciones legales y en contra de organizaciones criminales mexicanas. Sin embargo, por supuesto, la coyuntura que hoy estamos viviendo sí nos indica un hecho sin precedentes, sobre todo por la magnitud que está siendo percibida la amenaza por parte de Estados Unidos para desplegar acciones de sus aparatos de inteligencia y de seguridad nacional, acompañados, por supuesto, de todo el proceso judicial. Es, sin lugar a dudas, un hecho sin precedentes, sobre todo porque se está apuntando hoy en día a una organización criminal, a un cártel mexicano de los más grandes y más importantes del mundo, como lo han declarado las instituciones estadounidenses, que es el cártel de Sinaloa y también, por supuesto, el cártel Jalisco Nueva Generación, pero que ahora específicamente la autoridad estadounidense está apuntando a los integrantes y a la estructura criminal
del cártel de Sinaloa. Doctor Arturo Ponce, porque tienen confirmado las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos que el cártel de Sinaloa, los chapitos, producen fentanilo y lo mandan a los Estados Unidos, por eso van sobre de ellos. Así es. Muy buenas tardes de nueva cuenta. Gracias, Alberto, por tu amable pregunta. Y tienes toda la razón. Aquí lo que se está identificando es que esta administración, por diversas consideraciones, no había estado atacando como debe haber sido en otras administraciones a este tipo de cárteles. Lo que se presupone aquí, además, es un hecho inédito. Pareciera que el combate al crimen organizado transnacional estaba pasando de moda, es decir, las circunstancias internacionales estaban obligando a ver temas de migración, temas que tenían que ver con la guerra en Ucrania e incluso el propio COVID. Lo que está sorprendiendo, en efecto, ahorita, en este momento, es la emergencia que está teniendo Estados Unidos por la cuestión del fentanilo. Y trato de cerrar más la idea. Resulta que a partir del COVID, mucha gente quedó aislada en sus casas por diferentes circunstancias. Y una forma, digamos, para distraerse, para abstraerse de la realidad del aislamiento, precisamente fueron las drogas y que llegaban directamente a sus casas. Esto provocó una explosión, un incremento en la producción y en el envío que se hacía desde México o bien desde Canadá hacia los Estados Unidos. Y hoy estamos viendo las repercusiones cuando ya la vida cotidiana se ha vuelto a retomar y que en el caso de Estados Unidos, lo que bien apuntabas hace un momento, el incremento de muertes, pero que desde la perspectiva estadounidense y sobre todo, aquí hay que acotar lo que decía Jonathan, los órganos de inteligencia de Estados Unidos no dejaron de trabajar, estuvieron permanentemente involucrados para identificar de dónde provenían, quién facilitaba todos los insumos para la producción. Y aquí tenemos, claro, una red que viene desde China, pasa por caso de Hong Kong, ahí a Guatemala y de Guatemala a México. Es una gran infraestructura, una gran eslabonamiento de factores que le permiten al crimen organizado transnacional, en este caso el cártel de Sinaloa, tener un gran activo dentro de los Estados Unidos y que, digamos, en una actitud omisa, en una actitud distraída, vamos a ponerla de esa manera, el gobierno de México no estaba poniendo del todo el empeño y hoy lo estamos viendo. El resultado es que la pasada reunión lo señalaron y lo señalaron con todo después de que se retira la delegación mexicana, sale el procurador, sale la directora de la DEA a denunciar precisamente lo que está faltando en la mesa de análisis, pero también en la realidad, en lo que está pasando en territorio nacional. Jonathan, ¿nos debe sorprender esta información de la DEA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tener infiltrados, saben el operativo, trabajan en colaboración con México o se van por la libre? ¿Cómo poder entender esto? ¿Estaremos sorprendidos? Bueno, la realidad es que no es sorpresa para los analistas en materia de seguridad que la DEA o también otras instituciones de seguridad nacional y de inteligencia de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos realicen trabajos y acciones. También, ¿por qué? Porque fundamentalmente hay que entender que hay destinados recursos desde hace mucho tiempo para estas agencias estadounidenses para operar en diferentes países, incluyendo México. Por supuesto que las actividades hoy están siendo realizadas en un contexto en el que la relación bilateral México-Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad, no está siendo la mejor. Cada vez ha tenido más tropiezos y atropellamientos por parte de actores políticos, y en específico me refiero al propio presidente López Obrador y por supuesto también a los actores del lado de la política estadounidense. Lo hemos visto en el Congreso con algunos legisladores en la Cámara de Representantes y el Senado, y por supuesto también en el contexto en el que la propia Ley de Seguridad Nacional mexicana se modificó hace apenas un par de años para delimitar las acciones de agentes extranjeros de inteligencia o de agencias de seguridad en el territorio mexicano, y por lo tanto de ahí vienen también las declaraciones del propio presidente. Este contexto difícil de poca cooperación y de cada vez menos confianza, y esto es muy importante mencionarlo, porque ese contexto de poca confianza ha generado que la colaboración cada vez sea menor,
y por supuesto para los intereses de Estados Unidos, para sus propios intereses de seguridad nacional, esto no puede ser un obstáculo, la falta de confianza con México, para poder seguir realizando acciones que prevengan riesgos y amenazas a su propia seguridad, y lo vamos a seguir palpando continuamente mientras la relación no vaya mejorando. Es poca confianza, Jonathan, y también un enemigo que se ha vuelto verdaderamente letal para los Estados Unidos, que es el fentanilo. El fentanilo es esta sustancia que potencializa otras drogas, pero que puede provocar la muerte. Doctor Arturo Ponce, entonces, tráfico de drogas, digamos que lo ha habido. Los norteamericanos también a veces se hacen de la vista gorda, pero el fentanilo los trae en jaque. ¿Así es? Sí es, y yo creo hay que abonar a esto una serie de elementos. El primero, las reiteradas condiciones del discurso presidencial cada mañana, identificando que México es un país bueno, sabio y que no necesariamente está vinculado al narcotráfico, y el ataque sistematizado a ciertas partes de la administración pública estadounidense y obviamente a sus órganos de inteligencia. El segundo elemento en esta característica es cuando por parte del gobierno mexicano disminuye la presencia de la DEA en ese proceso de colaboración, e incluso se les dice que no pueden estar portando armas dentro del territorio nacional. Hay una discusión ahí. Vimos en reiteradas ocasiones al embajador Ken Salazar yendo a Palacio Nacional bajo esa tesitura. El otro elemento que también había que abonar en esto es cuando ya el gobierno de los Estados Unidos empieza a decir que ve más confianza en determinada Secretaría de Estado que en otra. Es decir, la disminución de la credibilidad de la Secretaría de Defensa Nacional desde la perspectiva de los Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Y ahora a eso habría que abonar toda esta estructura que se está manejando en el sentido de que no hay una efectiva colaboración entre los diversos entes de inteligencia especializados. Vamos a mencionar la DEA, la ATF, el ICE e incluso la CIA, el FBI, no han podido de veras tener un proceso de trabajo en conjunto con la única prácticamente agencia de inteligencia que es el Centro Nacional de Inteligencia, ni siquiera con la Fiscalía General, en términos del combate al narcotráfico. Esto es lo que los preocupa, porque si bien ellos están tratando de controlarlo desde su perspectiva, desde sus características, a los distintos grupos delincuenciales allá en los Estados Unidos y abatirlos de la mayor manera, la producción es impresionante que sale de México. Entonces, no hay país que pueda controlar si desde el otro lado, desde el país que vende, que produce y que envía, no hay un control verdadero. Aquí tiene que haber una gran coordinación entre todos los entes que tienen que ver desde la procuración, desde la inteligencia y desde la cuestión de la cuestión sanitaria. Exactamente. Jonathan, vamos a continuar con el tema porque esto que dice Arturo Ponce es muy interesante. Esa visión distinta que tienen tanto los Estados Unidos como México para combatir el tráfico de drogas y particularmente el fentanilo. Y por ello este embate del gobierno de los Estados Unidos para ir sobre 28 integrantes del cártel de Sinaloa. Pero se han dicho algunas cosas de este lado que a veces, pues bueno, caen por su propio peso, pero con eso vamos a regresar. Jonathan Massa, igual Arturo Ponce, en 2 minutos. Gracias, Jonathan Massa, Arturo Ponce, por estar con nosotros de regreso. Vámonos a saber y escuchar quiénes son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, originario de Culiacán, Sinaloa, hijo de Alejandrina Salazar, la primera esposa del Chapo, esto de acuerdo con información de la DEA. Este hombre controla el cártel de Sinaloa en coordinación con Ismael El Mayo Zambada. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, segundo hijo del Chapo y de la señora Alejandrina Salazar, responsable del tráfico de fentanilo a territorio estadounidense, de acuerdo con información de la DEA. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del Chapo y de su segunda esposa Griselda López, acusado de traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana a los Estados Unidos desde el 2008. Desde el 5 de enero del 2023 está preso en el penal del Altiplano aquí en el Estado de México. Joaquín es el cuarto hijo heredero del negocio del tráfico de drogas de El Chapo Guzmán.
es responsable de conspirar en el tráfico de drogas de Estados Unidos entre 2008 y 2018. De acuerdo con lo que dice el informe de la DEA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, confirman que los hijos del Chapo traficaban, producían, traficaban, vendían y se estaban haciendo millonarios con el fentanilo, Jonathan Massa. ¿Debemos creerle a esa información de los Estados Unidos? Por supuesto, la información que ofrece el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y los reportes que han elaborado las instancias de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos son precisos en determinar que el cártel de Sinaloa y específicamente los integrantes que la lideran, esta estructura de los hijos, y no olvidar también al Mayo Zambada, pues bueno, son los actores preponderantes en el control del tráfico de este precursor químico que es el fentanilo para la manufactura, por supuesto, de pastillas finales que irán a ser parte de las drogas que se trafican hacia el mercado de consumo de drogas de Estados Unidos. Fundamentalmente, estos informes indican con mucha precisión que esta organización del cártel de Sinaloa es quien tiene hoy en día uno de los mayores alcances en cuanto al tráfico de precursores químicos, pero también no hay que olvidar el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una alta presencia en uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano, que es el puerto de Lázaro Cárdenas, que está siendo controlado también por esta organización, y que juntos, tanto Jalisco Nueva Generación como Sinaloa, son las dos organizaciones o cárteles mexicanos más peligrosos, no tan solo por el tráfico de fentanilo, que es una amenaza principal ya para la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también para la desestabilización de la seguridad interior mexicana, que esto implica la desestabilización de gobiernos locales, autoridades, fuerzas de seguridad y, por supuesto, también para la paz pública en México. Jonathan, porque tú dices que sí hay que creerle a estos informes de los Estados Unidos. Doctor Arturo Ponce, eso se lo pregunté con la intención de que aquí el presidente de México, en sus conferencias matutinas, dijo que en México no se producía fentanilo, que México no tiene los precursores y que esa información, pues, es de los Estados Unidos. ¿A quién creerle? Yo creo que el presidente de la República tiene dos tipos de discurso. El discurso de las mañanas, en donde es de consumo interior, es el discurso hacia sus adeptos, hacia sus fieles, a sus votantes sobre todo, y tratar de mantener ese perfil en donde México no pasa nada, en el México que no sucede nada y que todo está perfectamente bien organizado y controlado y no hay corrupción. Pero el otro México, el que bien dice Jonathan, y tiene toda la certeza, es el que tiene, digamos, los otros datos. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, a través de la Fiscalía General, incluso el Departamento del Tesoro, tienen muy claramente todo el proceso del entramado de lo que se ha venido haciendo y llevando. No dejemos de considerar que en administraciones pasadas la intensa colaboración que había venido gestándose incluso desde Ernesto Zedillo Ponce de León hasta llegar a Enrique Peña Nieto, era muy significativa tratar de controlar distinto tipo de drogas, distinto tipo de opioides que llegaran a los Estados Unidos. Y, por ejemplo, tenemos ahí la construcción de Plataforma México, del Plan Mérida, pero todo siempre se trató, y eso creo que es muy importante, la responsabilidad del Ejecutivo Federal de ese momento de decir, sí tenemos este problema y lo estamos afrontando, no tenemos por qué negarlo. Es una realidad que desafortunadamente prevalece en el país. Y yo creo que eso es muy valedero de un estadista, de un líder político que sepa enfrentar políticamente lo que está pasando en el país, pero que se tienen todas las características y además las instituciones para poder llevar a cabo el control y darle certeza, como dice bien Jonathan, a la seguridad interior y a la seguridad nacional. Hoy el problema que tenemos es la discursiva de las mañanas versus las acciones que tienen que emprender las instituciones del Estado mexicano para poder controlar una situación como esta. Y lo peor, el discurso trasciende fronteras y el impacto es durísimo. Y por eso es que cada vez que puede, los representantes republicanos, tanto
en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, hacen señalamientos muy duros acerca de la participación del Ejecutivo Federal e incluso el acercamiento del Ejecutivo Federal con ciertos grupos delincuenciales. Y eso sí es un problema cada vez mayor. Jonathan Maza, porque de acuerdo a lo que nos dice el doctor Arturo Ponce, una de las medidas que tendría, digamos, más sencillas, si hay algo de sencillo en esta complejidad del tráfico de drogas, sería extraditar al hijo del Chapo. Está aquí en el altiplano, en el Estado de México. Hoy el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, volvió a decir, pues sí, solicitamos su extradición. ¿Lo van a entregar? Bueno, esa situación todavía la veo desde un punto de vista también del análisis poco probable en el corto plazo, dado que también aquí está llevando un proceso el propio detenido y fundamentalmente porque también tiene un proceso judicial que está respetando diferentes instancias. No se ha hablado todavía por parte del gobierno mexicano de una extradición ya inmediata, a pesar de las presiones que existen por parte de las autoridades estadounidenses. Me parece que esta situación también hay que verla y analizarla desde una yuxtaposición de circunstancias en donde lo electoral, tanto en Estados Unidos como en México, está quizás estando por encima de lo estructural en la agenda de seguridad. Y esto, por supuesto, en detrimento de las circunstancias de seguridad y de colaboración o de cooperación entre ambos países. Por eso menciono esta parte de la situación político-electoral, porque está teniendo una influencia determinante en las acciones que están determinando los gobiernos, en este caso el mexicano, y también, por supuesto, en el gran despliegue que está teniendo ahora el gobierno de Joe Biden frente a las acusaciones de sus adversarios políticos de que no está haciendo lo suficiente por presionar al presidente López Obrador o al gobierno mexicano en materia del tráfico de fentanilo, de la situación de los cárteles mexicanos. Así es. Vamos a regresar con este tema que indudablemente es fascinante y es muy interesante. Ya vimos varias aristas de lo que es este asunto, pero ¿qué tan serio puede ser esa exigencia de los Estados Unidos de desmantelar, prácticamente eso es lo que pretenden, desmantelar una organización tan fuerte, tan sólida como el Cártel de Sinaloa? Regresamos con esta información en 2 minutos. Descubre México. Tlacotalpan. Este lugar representa una experiencia de magia, colores, diversión y cultura. Es conocida como la Perla de Papaloapan. En la Plaza Zaragoza se encuentra el kiosco estilo morisco y a su alrededor podremos encontrar 3 edificios importantes de la ciudad: Palacio Municipal, Parroquia de San Cristóbal y la Iglesia de la Candelaria. Construida hace más de 200 años, está pintada con su representativo color rosa pastel. Con su bóveda fabricada con piedra de coral, cada 2 de febrero se lleva una importante celebración para la Virgen de la Candelaria, haciendo que los habitantes y turistas conmemoren ese día. No te puedes perder de los espectaculares atardeceres a la orilla del río Papaloapan y llevarte alguna artesanía para recordar este viaje inolvidable. Visita Tlacotalpan. Ann Milgram, directora de la DEA, reveló que sus agentes se infiltraron en el Cártel de Sinaloa y en la red que dirigen los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Derivado de ello, obtuvieron acceso como nunca antes a los niveles más altos de la organización. Traen información privilegiada, dice la directora de la DEA. And so the DEA proactively targeted the Chapitos network, and we followed it across the globe. To China, where the Chapitos partner with Chinese chemical companies and brokers to acquire fentanyl precursors, the ingredients necessary to make fentanyl. To Central America, where the Chapitos work with brokers who help transport fentanyl precursors from China to Mexico. To Mexico, their home base, where the Chapitos run secret laboratories. Jonathan, tú nos aseguras que se ve poco probable que puedan extraditar a Ovidio Guzmán. Y Arturo Ponce, yo te preguntaría, ¿cómo ves la probabilidad de que realmente se detengan
a estos 28 integrantes del cártel de Sinaloa y que prácticamente lo desmantelen? De hecho, debe de haber ese proceso de llevar a cabo la detención del resto de los hijos de Ovidio, del Chapo Guzmán junto con su hermano Ovidio. Lo que se antoja además es que qué tanto lo pueden hacer, cuántos de ellos pueden ser capturados en lo que resta de esta administración. A esta administración en México le queda un poco más de un año y medio. Y eso es un tema central. ¿Por qué? Porque viene emparejado el proceso electoral. Tendría que ser bien utilizado en términos políticos de, miren, estamos capturando a todos estos malandros, a estos personajes que están lastimando al Estado mexicano como un activo más en términos de la efectividad de la administración pública federal. Ese sería un elemento. Por el otro lado, ¿qué tanto también va a permear la necesidad de la administración del presidente Biden de tener que capturar en lo más pronto posible a estos elementos? ¿Por qué? Porque también él parece ser, estamos también a meses de que el presidente Biden tome la decisión de continuar o no, independientemente si él continúa, que ese también sería otro elemento. ¿Quién va a ser el candidato por parte de los republicanos y quién va a ser el candidato por parte de los demócratas? Y en ambos partidos políticos hay una necesidad muy importante de capturar a esta estructura del cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ahorita tiene la necesidad, no solamente al interior, de dar a demostrar que sigue siendo el país hegemónico, que es el país líder a nivel mundial, sino que tiene demasiados frentes abiertos entre lo que pasa en Europa, lo que está pasando en el mar de China. Son elementos muy importantes que hay que tener también en cuenta, que están presentes ahí en la perspectiva de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso no hay que perderlo de vista. No hay que perder de vista las elecciones en los Estados Unidos, doctor Arturo Ponce, pero Jonathan Massa, aquí también va a haber elecciones. ¿No sería conveniente dar un golpe de esa magnitud, de pegarle a la estructura del cártel de Sinaloa para ganar votos en el 2024? Pues sería conveniente, por supuesto, para el país. Sin embargo, parece ser que desde la estrategia y la narrativa propia del gobierno federal actual, y específicamente en este contexto electoral, pareciera que más bien el no operar de manera efectiva, atendiendo las exigencias de Estados Unidos, se ha convertido también en una herramienta de propaganda interna para poder enarbolar, digamos, esta bandera tanto de identidad nacionalista por parte del propio presidente López Obrador, y como ya bien lo decía el doctor Ponce Urquiza, también le está hablando a sus votantes el presidente López Obrador y está precisamente también jugando sus cartas para la cuestión electoral del año 2024, en donde un punto fundamental de su proyecto, la columna vertebral de su proyecto, que él denomina la Cuarta Transformación, es la identificación de los valores nacionales con su persona y también con su partido. Y esto es muy importante no olvidarlo. Entonces, si se llegaran a hacer las detenciones de líderes o de capos de las organizaciones criminales, de los cárteles mexicanos, esto solo respondería, desde mi punto de vista, con base en este análisis que decimos, a las propias objetivos y exigencias electorales que tendría el presidente López Obrador, y no tanto buscando responder a los intereses de Estados Unidos. Y esa contraposición es lo que está llevando a la cada vez menor cooperación en materia de seguridad entre ambos países. Doctor Arturo Ponce, Jonathan Massa, se nos acaba el tiempo. Un último comentario, doctor Arturo Ponce, ¿estás de acuerdo con Jonathan? O sea, finalmente sí hay que evadir un poco esa presión durísima que ejercen los Estados Unidos sobre México. Lo pongo así, Alberto. Hay una posición de un nacionalismo radical versus el interés global. Y el problema es que no están empatando. Ese es el gran problema. Y lo que no queremos entender desde la posición de las autoridades mexicanas es que Estados Unidos representa para nosotros la capacidad de seguir produciendo, de seguir en el proceso de desarrollo nacional. No tenemos para dónde movernos, sí tenemos tratados de libre comercio con Europa, tenemos con otras naciones como Japón, etcétera, pero el resultado es que Estados Unidos es nuestro gran
socio comercial, es el que nos saca adelante permanentemente, y ese es un elemento muy importante que pareciera que al momento de llevar este tipo de políticas que tienen que ver con la seguridad interior y con la seguridad nacional, no las estamos empatando, porque aquí tenemos que ver otro elemento, y rápido lo digo, la seguridad trilateral en América del Norte, y esa es fundamental para poder tener el desarrollo que México requiere, la generación de empleos y sobre todo la paz y la tranquilidad del país. Jonathan Maza, como último comentario, verdaderamente la organización criminal del cártel de Sinaloa es un ente del cual el Estado mexicano con todas sus fuerzas no puede desmantelar. Tenemos una pequeña ahí. Entonces, Arturo, pues bueno, lo que ya nos dices es importante. Los Estados Unidos ejercen presión, pero son el principal consumidor del mundo. Muchos de nuestros productos se los vendemos a ellos con cierta posición geográfica privilegiada, ¿no? Que se los podemos llevar de inmediato. Y entonces, pues, habría que estrechar esta colaboración. ¿Viene ese estrecho de colaboración o se va a polarizar esto? Yo creo que si es necesario, en términos del discurso político, en aras de mantener al partido actual de gobierno al frente en la siguiente administración, es posible que se mantenga ese proceso radical. ¿Por qué? Porque para quien es adepto a la posición de la Cuarta T, sí es un discurso nacionalista, es un discurso que levanta el ánimo de que México está por encima de los Estados Unidos. Y aquí ese es el gran problema. No es que debamos estar por encima de Estados Unidos. Hay un tema central en el cual tenemos problemas. Y entonces, al tener problemas, al no poderlo solucionar, tenemos este tipo de situación. Bien interesantes sus conceptos. Jonathan Maza, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla, y el doctor Arturo Pons Urquiza, profesor de la UNAM y la Universidad Anáhuac, geopolítica y especialista en seguridad internacional. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema, que no es un tema menor, es un tema de mucha complejidad, pero esperemos a ver cómo va aterrizando. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Al contrario, que tengan muy buena tarde y siempre agradecido con ustedes. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con mucha más información. Ya lo sabe, el debate de hoy aquí en Mega Noticias.